cuéntame, ¿qué pasó el 2 de octubre de 1968? Ay, caray. Pues mira, efectivamente ya pasaron 57 años desde esa fecha, que ayer, por cierto, en la conmemoración aparentemente de ese movimiento, hubo un hecho Violento. muy violento. Violentísimo. Muy violento. Hubo 94. Policías heridos y hubo gente lastimada por un grupo que se hace llamar el Bloque Negro o algo así. Supuestamente integrados por estudiantes, ¿no? Pues puede ser que sí. Lo que pasa es que hay como un velo en el movimiento llamado estudiantil de 1968. Y pues es algo que sí me gustaría relatarte, porque este movimiento empezó días antes de esta fecha. ¿Cuándo empezó? Meses antes, en julio, el 26 de julio de 1968. Ese 26 de julio hubo una manifestación que normalmente se hacía para celebrar la Revolución Cubana. Este tipo de manifestaciones eran más o menos frecuentes en la Ciudad de México, y obviamente había una serie de oradores del Partido Comunista, que entonces no existía oficialmente, oradores de izquierda, que dedicaban una serie de discursos en contra de Estados Unidos. Entonces la marcha partió del Politécnico Nacional, del Instituto Politécnico Nacional, prácticamente de Santo Tomás. Ese era el casco de Santo Tomás, era donde estaba originalmente el Instituto Politécnico Nacional, todavía está, pero luego hubo una unidad en Zacatenco, en la parte norte de la ciudad, pero ahí empezó en Santo Tomás. Y esta marcha tenía como propósito llegar al Monumento de la Revolución, al Zócalo, a algún lugar emblemático para terminar allí. Y durante la marcha sucedió algo que no estaba aparentemente previsto. Hubo un enfrentamiento de los de la vocacional número 4, que estaba en la Ciudadela, contra los estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoterena. Habían tenido un enfrentamiento ahí por algunas compañeras, incidentes de esos, y cuando se vieron después de la marcha o al lado de la marcha, se liaron a golpes, y esto empezó a generar que la gente empezara a correr, y empezó la violencia, y la policía empezó a perseguir a los generadores de la violencia, de tal manera que muchos estuvieron durante toda esa tarde, noche del 26 de julio, huyendo hacia el Zócalo, y llegaron a la preparatoria, a la Escuela Nacional Preparatoria número 3, que es el turno nocturno. Ahí yo estaba en esa preparatoria, y llegaron compañeros pidiendo apoyo porque eran perseguidos de la policía. Entonces nosotros cerramos las puertas de la Escuela Nacional Preparatoria para darles abrigo a estos compañeros. Lo que pasó es que yo me di cuenta que algunos de estos compañeros venían armados. De hecho, uno de ellos, que pertenecía a un grupo radical que se llamaba Miguel Hernández, Miguel Hernández fue un poeta español, y ese grupo Miguel Hernández era de la Facultad de Filosofía y Letras, y venía armado. ¿Qué tipo de armas? Un arma reglamentaria, tenía un arma. O sea, pistolas, Sí, pues, no navajas. cuando digo reglamentaria, Armas. seguramente tenía un arma calibre 45, porque alguien lo notó. Claro. Y era muy raro, porque venía huyendo de una manifestación que se suponía Pacífica. que era una manifestación que no era con violencia. Entonces la policía trató de entrar a la Escuela Nacional Preparatoria. El director en aquella época era el licenciado Alatorre, un filósofo, tenía libros dedicados al estudio de la filosofía, y pues no permitió que entraran las fuerzas policíacas.
Algunas compañeras que querían salir después de las 10 de la noche que terminaron las clases fueron golpeadas por los policías. Así que de ese modo prácticamente hasta las 2 de la mañana estuvimos sitiados en la escuela preparatoria. Al otro día aparentemente no había sucedido nada, pero siguieron las manifestaciones porque muchos de las escuelas donde huyeron los manifestantes, como esa preparatoria de ese 26 de julio, los manifestantes de la marcha, pues tuvieron que lanzar bombas molotov a los camiones de la policía. En esa época había un cuerpo que se llamaba el Cuerpo de Granaderos, que era el cuerpo que se dedicaba para los disturbios y lanzaban bombas lacrimógenas. Entonces hubo pues un movimiento fuerte en la ciudad esa noche del 26 de julio. O sea, viene un antecedente para Ah, poder claro, llegar a los locales. claro que hubo un antecedente. Para el 29 de julio ya habían pasado 3 días donde la policía estaba deteniendo a todos los grupos de jóvenes que veía. Entonces eso generó un gran malestar, porque aunque fuera un grupito de 2 o 3 jóvenes que iban caminando Los detenían. en la calle, los detenían, los golpeaban, los insultaban, algo que nunca había sucedido de esa manera. El 29 de julio, en la Escuela Nacional Preparatoria donde yo asistía, ¿Cómo se llamaba la...? Justo Sierra, está todavía está ahí actualmente, colinda, porque era toda la Escuela Nacional Preparatoria, hasta la calle de San Ildefonso, que es la parte trasera. Es un edificio precioso. Sí, es un museo Sí, actualmente, ¿no? tiene murales muy importantes de los grandes pintores de México, de Siqueiros, de Diego Rivera. Una escuela muy bonita con patios, arcadas. Fue la escuela de San Ildefonso alguna vez un colegio colonial, y ese era un barrio universitario a principios del siglo XX, que arrancaba desde el siglo, prácticamente desde el siglo XVIII, porque luego ahí estuvo la escuela de Derecho antes de que se hiciera la ciudad universitaria. Entonces era un barrio universitario. Claro. Y llegaron los soldados, nosotros entramos a la escuela porque se suspendieron las clases, debido a que hubo además una manifestación que convocó el rector Javier Barros Sierra, nieto de don Justo Sierra, era el rector de la UNAM, y convocó una manifestación en Avenida Universidad en la Ciudad de México, desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta la ciudad universitaria, y fue una manifestación muy nutrida de maestros, de autoridades y de estudiantes, pidiendo que se parara el carácter represivo contra los estudiantes, porque realmente había habido a partir de julio, del 26 de julio, había habido detenciones arbitrarias de gente que salió, pero siempre hubo esas detenciones. Y entonces, regresando al punto, el 29 de julio, el ejército quiso entrar a la escuela preparatoria. Prácticamente no había nadie, ya se habían metido gente de los barrios de la Ciudad de México que no tenía nada que ver con los estudiantes, porque las puertas de la universidad las forzaron y se metieron vándalos adentro de la universidad, y llegó el ejército y tiró de un bazucazo la puerta de Justo Sierra 16, lo cual pues generó pues un impacto muy fuerte de la agresión del ejército hacia ningún efecto defensivo o de respuesta de agresión de nadie, ¿no? Entonces todo este movimiento allí nace una serie de marchas, una serie de expresiones, porque el gobierno actuó de forma muy radicalizada
y empezaron entonces a suscitarse por lo menos 3 marchas muy fuertes que recorrían las calles de Reforma, Avenida Juárez, Madero, y normalmente desembocaban en el Zócalo. Allá habían oradores que expresaban la indignación, pero básicamente te estoy diciendo algo que está en la prensa, algo que sucedió, y el 2 de octubre hubo una matanza en Tlatelolco y murieron civiles, es decir, estudiantes y algunos padres y madres de familia. Pero esto tiene un trasfondo, porque si nosotros vamos a analizar nada más el movimiento estudiantil que se llamó así, desde la perspectiva de hechos aislados, no nos va a decir mucho, no lo vamos a entender. Sí. Entonces, yo he tenido la oportunidad de tratar de indagar cuáles fueron las razones por las que se llevó a cabo estos hechos que aparentemente no tienen una conexión y que sirvieron como un acto de provocación hacia la población, utilizando a los jóvenes estudiantes. Si nos vamos a analizar ese punto de vista, vas a tener muchos libros que se escribieron, Elena Poniatowska, Luis de Alba, una persona de la Facultad de Filosofía y Letras, y varios han expresado su punto de vista sobre hechos lamentables que se suscitaron, sobre todo al desembocar en la matanza de Tlatelolco. Pero en ninguno de esos te detalla exactamente qué tipo de conflicto fue. Sí, no, en la primaria, secundaria te enseñan Ajá. en el libro de historia nada más la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre Sí. de 1968 y es todo. Es Eran todo, dice, estudiantes. bueno, eso pasó y fueron los Exacto. estudiantes, etcétera. Entonces ese llamado movimiento estudiantil habría que analizarlo en la perspectiva de la realidad política, que ese es el punto de vista que, si me permites, yo te podría tratar Sí. de analizar cuál es esa causa. Fue una lucha política dentro del mismo gobierno, ¿no? Fue una lucha política entre dos facciones, la facción militar y la facción civil. Quiero darte como antecedente que antes de los años 50, todos los presidentes que tenía México habían sido militares o, aunque no fueran militares de carrera, se ostentaban con grados militares, porque acuérdate que en la revolución hubo muchos militares, pero ninguno prácticamente era militar de carrera, de las personas más destacadas y sobre todo de los que llegaron a ser presidentes de la República. Fueron muy raros los civiles que ocuparon la presidencia de la República y fue por breve tiempo. Entonces, América Latina en general tenía puros presidentes militares. Entonces llegó un momento en que esto era una imagen generalizada, que solamente se podía gobernar América Latina mediante mandos, altos mandos, generales, etcétera, juntas militares que eran las que estaban prevaleciendo. Y obviamente para la imagen que tenía Estados Unidos en ese momento de la Guerra Fría, hay que recordar que la Guerra Fría se inicia cuando termina la Segunda Guerra Mundial y va a terminar en 1991, cuando cae el Partido Comunista Soviético. O sea, todo ese lapso de tiempo fue un lapso de una expresión geopolítica bipolar, es decir, había dos polos. El polo que representaba a Estados Unidos, que se le conocía como el mundo libre, digamos entre comillas, y el mundo de la cortina de hierro, como le había denominado Winston Churchill, a todos los países que se habían inclinado hacia el comunismo, concentrándose el mayor poder en la Unión Soviética y posteriormente en países de lo que se llamó Europa del Este, que geográficamente realmente están en Europa Central, y algunos países como China
como Albania, que tenía una radicalización terrible respecto al comunismo, que tuvo estragos que hasta la fecha padecen esos pobladores, y así sucesivamente algunos países que estaban. En el caso de América Latina, Cuba pues inició una dictadura con Fidel Castro y con su familia que perdura hasta la fecha, ¿no? Entonces había esa bipolaridad y Estados Unidos estaba interesado en que no se expandiera el movimiento comunista porque iba a ser un movimiento que iba a transformar el mundo. Y en el caso de México, México se sentía muy cercano a Estados Unidos para seguir con ese esquema, ¿no? El esquema del llamado mundo libre. Sin embargo, a reserva de que el asunto de la Guerra Fría es muy interesante, lo que sucedía aquí en México es que había un combate porque político soterrado. ¿A qué me refiero con eso? Porque las inclinaciones para que hubiera un gobierno civil nacieron fundamentalmente de la influencia de los Estados Unidos. Alguna vez yo llegué a ver una revista donde aparecía el liceo Miguel Alemán y el embajador de los Estados Unidos, que hizo un libro muy interesante que se llamaba Un embajador en mangas de camisa, estaba en la campaña como si fuera un activista partidista en esa época del Partido Revolucionario Institucional, que cambia con Miguel Alemán para convertirse en un partido de la revolución ya establecida, ya en forma de sistema. Entonces quedó muy lastimado el sector militar. El líder del sector militar era el general Cárdenas. Y mira, te voy a hacer un comentario que mucha gente tal vez no le caiga bien porque tienen idolatrizado a mucha gente de la política y entre ellos a Lázaro Cárdenas. Pero Lázaro Cárdenas se opuso a los gobiernos civiles, siempre fue opositor a los gobiernos civiles. Cuando fue candidato Miguel Alemán, él impulsó al general Miguel Enríquez Guzmán. En eso participó Cuauhtémoc, su mamá, Mario Guerra Leal, un escritor que estuvo ayudando al general Juan Barragán. Hizo un libro muy interesante que se llama La Grilla, para los que lo tienen o lo pueden conseguir en libros de viejo. Revela muchas cosas y revela que estuvieron ahí gente muy importante como los familiares del general García Barragán, en este caso el padre del hoy secretario de Seguridad Pública. Harfuch. Efectivamente, García Harfuch. O sea, hubo un movimiento muy importante del cardenismo apoyando al general Miguel Enríquez Guzmán. ¿Sí? Entonces, el poder civil no logró entrar tan sencillamente como se dice en los libros de historia, como comentan la mayoría de los analistas, hacen sentir como que fue un paso necesario y que todo el mundo lo recibió sin ningún problema. Fue un asunto muy fuerte, donde intereses de mayor nivel políticos estaban luchando porque en ese momento en el PRI que surgía, desaparecía el sector militar. En el PRM, hasta con el general Ávila Camacho, el PRI tenía un sector campesino, un sector obrero y el sobre todo importantísimo sector militar. Entonces cuando surge el PRI, desaparece el sector militar, que era el sector más fuerte de PNR, PRM, y en el PRI aparece ya el sector obrero, el sector campesino y el sector popular. Eso se dice sencillamente, pero implicó una lucha muy fuerte. Mira, en 1968, la revista Mexicana de Comercio Exterior publicó un documento póstumo del general Cárdenas, prácticamente porque no hubo otro documento después de este, donde hace una crítica, Lázaro Cárdenas, acre, una crítica durísima contra los gobiernos de la Revolución Mexicana. En ella dice él que los gobiernos han dejado el interés revolucionario y que se habían inclinado totalmente
hacia un sistema contrario. Aquí el general Cárdenas se puede decir que era el jefe de la izquierda mexicana y no me atrevería a mentir que coincidía con muchas ideas que se denominan socialistas o comunistas, ¿no? De hecho, su grupo era un grupo socialista y el general tuvo una gran influencia en el ejército mexicano hasta que se murió, y luego podríamos decir que hasta post-mortem, porque siguió teniendo esa corriente favorable dentro del ejército. Por el otro lado, los grupos civiles habían formado una policía política, la Dirección Federal de Seguridad. Esta dirección era como una especie de agencia de inteligencia y agencia federal para asuntos políticos, y en su momento tuvieron tanta fuerza que muchos que habían sido egresados del colegio militar integraron esa policía, que era muy importante. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque esto va a llegar a una confluencia de lucha política que llevó a la violencia a México. Obviamente que lo que te estoy comentando es parte de una investigación que me ha llevado tiempo y entrevistas con muchas personas, porque yo no me quedé satisfecho con las versiones ni las literarias de los izquierdistas que hablaban como de una lucha romántica, ni tampoco me quedé satisfecho con todas las versiones inaceptables de la prensa mexicana y de la mayor parte de los comentaristas. De hecho, por eso hay muchas contradicciones que no se entienden, pero eso fue una lucha política. El control en México lo tenía la Secretaría de Gobernación. Todos los presidentes de México habían sido de la Secretaría de Gobernación a partir del momento en que desaparece el sector militar dentro del Partido Revolucionario Institucional, y del momento en que llega el licenciado Miguel Alemán. Él mismo era secretario de Gobernación antes de ser presidente. Ruiz Cortines, que fue para mí un excelente presidente porque redujo la deuda al máximo y fue una persona austera, venía de la Secretaría de Gobernación. Ruiz Cortines era un hombre muy serio, políticamente hablando, y detuvo muchos cacicazgos, controló y aminoró los cacicazgos que había en México. Entre ellos, el que tenían en Nayarit, este colaborador suyo, Flores, que estuvo en la Secretaría de Agricultura, y contuvo también al cacicazgo de Gonzalo N. Santos. Ruiz Cortines apoyó la llegada de López Mateos, que por cierto lo acusaron de que era de origen guatemalteco e hijo del anarquista español Alejandro Murga. Eso nunca se ha podido comprobar efectivamente, pero tampoco se ha podido comprobar lo contrario, exactamente. Pues mira, no tuvieron hijos. López Mateos recogió una chica, una Arecita López Mateos, y tampoco tuvo hijos Ruiz Cortines, algo que es coincidente. Sí. Y luego estuvo como presidente Díaz Ordaz, que fue secretario particular de Maximino Ávila Camacho, uno de los principales opositores al gobierno civil, hermano de Manuel Ávila Camacho. Este señor Maximino Ávila Camacho fue un hombre muy poderoso, estaba ligado a una corriente de negocios que encabezaba William Jenkins, un agente de facto de los Estados Unidos en la zona de Puebla, y de ahí se generaron muchos grupos de poder, entre ellos el grupo Alarcón, del cual el secretario del Trabajo, Arturo Lozano Alarcón, el secretario del Trabajo con Calderón, fue uno de los descendientes de ese grupo. También estuvo Manuel Espinosa Iglesias en ese grupo, fundador del Banco de Comercio, y también la familia Ramírez de Cinépolis se origina en ese grupo de Jenkins y Ávila Camacho. Ávila Camacho era un hombre de armas tomar y tuvo un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno de Miguel Alemán. Entonces,
como te decía, esa corriente militar tenía muchos puntos de controversia con la corriente civil, y el secretario después de Díaz Ordaz, como que con Díaz Ordaz hubo un como acuerdo, porque Díaz Ordaz tenía la relación con los Ávila Camacho, sobre todo con el grupo de Maximino, el que había quedado, y a la vez pues era secretario de Gobernación, seguía la línea civil. Díaz Ordaz fue un presidente austero, un presidente que desarrolló mucho la infraestructura en México, pero que no estaba de acuerdo con que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos, sobre todo porque era un gasto muy importante como lo había planteado López Mateos. Hubo un pleito interno porque López Mateos quería hacer toda una ciudad olímpica en aquel momento, y pues México se iba a ver endeudado, y en aquella época los presidentes, con todos los errores que puedan señalar, estaban muy interesados en que México no estuviera endeudado. Eso sí te lo puedo asegurar. Tenían mucho cuidado, claro. Nada que ver con ahora. Nada que ver, al contrario, y es una cosa vergonzosa. Terrible. El endeudamiento. Entonces, Díaz Ordaz no quería que se endeudaran. De hecho, desecharon ese proyecto, y el arquitecto Ramírez Vázquez hizo otro tipo de proyecto donde se recuperaban todas las instalaciones. Es más, la Villa Olímpica que está enfrente de Perisur se transformaron en departamentos que luego se vendieron. O sea, no fue y nada elegante, todo fue muy bien, en el sentido de que el estadio principal, que era el estadio universitario, se remozó, pero no se crearon nuevos estadios que eran innecesarios, etcétera. Y esa pugna tenía Díaz Ordaz. Fue secretario de Gobernación, luego Luis Echeverría fue secretario de Gobernación, y podían haber sido aparentemente los secretarios de Gobernación, porque la preferencia realmente de la relación con Estados Unidos la tenían los secretarios de Gobernación con el Departamento de Estado, ¿no? Entonces después viene un cambio, pero ahorita lo que nos interesa es comentar lo del asunto de 1968. Entonces, cuando se va a dar la sucesión presidencial, había dos candidatos. El candidato era el secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Luis Echeverría era el candidato de Díaz Ordaz y era el candidato de los grupos civiles. Y el general Corona del Rosal, que entonces se le llamaba el gobierno de la Ciudad de México jefe del departamento del Distrito Federal o regente del Distrito Federal, era un militar acreditado que se le conocía como una persona izquierdista, hidalguense, también ligado a los intereses de Maximino Ávila Camacho y del grupo cardenista. Los militares. Entonces, y era una persona que tenía prestigio. Había sido presidente nacional del PRI, había sido líder de la Cámara de Diputados. O sea, todo iba enfilando, las fuerzas militares iban enfilando a apoyar al general Corona del Rosal. En la oficina del general Corona del Rosal, en el Zócalo, donde ahora está Brugada, la que yo creo que es una de las instigadoras del movimiento de ayer, aunque lo niegue, porque en el gobierno del Distrito Federal se tiene control de todos los grupos que existen. Eso yo lo he sabido y siempre ha sido así. Trabajaba Sergio Romero, alias el Fish, que era quien controlaba a los porros de las preparatorias y a los porros del Politécnico y de la universidad. Eso nadie te lo dice, ningún libro lo comenta, pero es una realidad. Y entonces subyacía una efervescencia en la cual se trataba de involucrar a los estudiantes como una forma para generar un conflicto mayor. Por el lado de Luis Echeverría, tenía otro tipo de gente allegada a través del que era entonces director de la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, el temible Fernando Gutiérrez Barrios, que fue el poder tras el trono de la Secretaría de Gobernación durante muchos años, que tenía ligas con estudiantes, con grupos estudiantiles. Entre ellos te voy a decir, está José Murat, que en aquella época se llamaba con su nombre, con el que sus padres le habían
puesto desde Irak, que era Nelson Murad Qasab, que se cambió el nombre por el de José Murad Casas. Y como él había varios líderes estudiantiles, porros, él era de la porra de la 5, de la prepa 5, que eran los que se les conocía como talegueros, es decir, que distribuían dinero de parte de la Federal de Seguridad, o sea, de la Secretaría de Gobernación, a grupos estudiantiles. Entonces, el conflicto que estamos hablando de víctimas de los estudiantes fue generado por este tipo de intervenciones en la lucha del poder. Claro. Por un lado, tienes a Sergio Romero el Fitch alimentando porros, y por el otro lado tienes a Gutiérrez Barrios a través de Murat y a través de otras personas alimentando también porros, creando una serie de confrontaciones que se van a dar lugar. El movimiento en sí nunca tuvo una petición clara. Hubo un momento que hubo 10 peticiones. Que tú exactamente, si tú le puedes preguntar a uno de los que participan en la actualidad, oye, ¿de qué se trataba? Y dicen, bueno, era un movimiento estudiantil, y te pueden dar 1000 razones, pero había un pliego petitorio que se hizo posteriormente en una de las marchas, que se transformó de 6 puntos a 10 puntos. Los más importantes era libertad a los presos políticos. Había 2 presos políticos que nada tenía que ver con los estudiantes. Exactamente, que ya nadie se acordaría ahorita si le preguntas a uno de ellos. Eran 2 líderes ferrocarrileros, Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Esos eran dos presos que traían una consigna del Partido Comunista, que estaba en esa época en forma clandestina, para haber hecho una asonada de ferrocarriles y confrontarse con el gobierno. Pero esos eran prácticamente los presos políticos. Estaban también los revueltas, una familia que tenía muchos privilegios con los políticos de entonces del PRI y del PRM, etcétera, pero pues como era violento este amigo y que armaba reuniones con jóvenes para organizarlos a la revolución, escribió un libro, uno de ellos, Revueltas, El Apando, porque ahí relata cómo fue preso debido a todo este tipo de cosas, ¿no? Pero fuera de eso, los presos políticos prácticamente no existían. Aparte de eso, ¿qué otra petición? Que corrieran al jefe de la policía, que era el general Cueto Ramírez, y que corrieran al subjefe de la policía, que era el general Mendiolea Cerecero, y que corrieran al jefe de los granaderos, que era el general Hernández Toledo. Es decir, este pliego petitorio lo organizaron en la Secretaría de Gobernación, porque precisamente los que pedían que destituyeran eran gente del general Corona del Rosal. Pero eso era lo que pedían, y que había desaparecidos. Nada más que en las reuniones que yo asistí, que fueron 3 reuniones de mi escuela y de otras escuelas para que dieran el nombre de los desaparecidos, nunca presentaron un solo nombre, nunca hubo desaparecidos. Sí hubo detenidos cuando el bazucazo, donde la mayor parte que detuvieron, muchos empezaron a decir, decían ahí los compañeros que ahí, uno que se llamaba el Camilo y varios empezaron a decir, yo soy agente. Total que eran puros agentes, todos. Porros todos, exactamente. O sea que al rato los soltaron en la madrugada. Pero nunca hubo detenidos, nunca hubo desaparecidos hasta ese momento. ¿Sí me explico? Y seguía la agitación. Entonces fue un movimiento terrible, porque la gente estaba seguro, y además todos los estudiantes en esa época estábamos aterrorizados, porque en los camiones tenías prácticamente que andar agachado, porque paraban los camiones los policías, te bajaban, te pegaban, te subían a lo que se llamaba Julias, que eran como un tipo de ambulancias pintadas de azul, donde llevaban presos y te llevaban combis, a la delegación, tipo combis, y ahí estabas 1 o 2 días, y al rato pagabas una multa de nada y te sacaban, porque nunca hubo otra cosa.
pero pues la gente, toda la juventud estaba muy asustada. Fue un movimiento que provocó el mismo gobierno y las dos facciones, que finalmente fueron dos facciones izquierdistas. Ahí te va a platicar. Mira, los principales oradores eran de Gobernación. Marcelino Perelló, que era un muchacho que tenía un problema de poliomielitis y con eso pues lo subieron para que tuviera mayor impacto. Sí. Ese era gente de la Secretaría de Gobernación. Rosaluz Alegría, que después fue nuera de Luis Echeverría, porque se casó con uno de los hijos de Luis Echeverría, que era la representante de la Facultad de Ciencias, de la misma escuela donde ella iba, era gente de la Secretaría de Gobernación. No quiero decir los nombres de los médicos, entre ellos Pepe Rivas Guzmán, líder estudiantil, era gente de Luis Echeverría de la Secretaría de Gobernación. Entonces, los oradores principales del movimiento eran de la Secretaría de Gobernación. Se reportaban con los subsecretarios, con los directores generales, con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación para decían, tío, porque eso me lo dijo a mí el que fue director general de gobierno, yo lo conocí en Fonatur, porque él fue uno de los asesores del director general, y le dije, oiga, a ver cómo estuvo eso, por qué le decían a usted tío Rube, porque él se llamaba Rubén. Entonces dice, bueno, porque a mí me hablaba Rosaluz Alegría y me decía, tío Rube, pues quiero comentarte que pues ahí estés al pendiente porque vamos a tener una reunión de los compañeros en tal lugar, a tal hora, y van a estar fulano, o sea, eran agentes encubiertos. Todos los dirigentes, Sócrates, Campos Lemus, absolutamente todos los dirigentes del movimiento 68 eran agentes del gobierno. ¿Sí? Y por el otro lado estaban todos los agitadores abajo, que eran la gente del FISH, de Corona del Rosario. Entonces se iba acercando el movimiento cada vez a mayor tensión, porque la gente no veía lógica. Y yo te quiero decir que si la gente me escucha ahorita, le va a caer el 20, como se dice normalmente, de todos esos movimientos, porque mucha gente que vivió no le entendió el asunto, no supo dónde empezó y en qué terminó. Y aparte que fue un movimiento que dices que se extendió a nivel nacional, ¿no? Se extendió a nivel nacional, entonces en todas las universidades, y ahí para su extensión fue la Secretaría de Gobernación, a través de la Federal de Seguridad y a través de diversos de los secretarios generales de gobierno de aquella época, donde jugaron un doble papel, instigando las universidades de los estados y a la vez reprimiendo a algunos, tratando de identificar a quienes que había que reprimir. En todo caso, te voy a decir que el movimiento 68, como otros movimientos, como lo que sucedió ayer en la Ciudad de México, como lo que sucede con este conflicto que se tiene con el narcopoder, son para crear terrorismo a la población. Claro. Con los años que he vivido, yo me he dado cuenta que son movimientos que la misma élite de poder, no todos los gobiernos, quiero decir, pero en estos casos han generado terrorismo a la población. La gente estaba aterrorizada, pero no le encontraba pies ni cabeza. La confusión reinaba, pues. Claro, y entonces también se impulsaron en ese momento, empezaron a impulsarse a partir del movimiento 68, se empezaron a impulsar las normales rurales que había fundado el general Cárdenas. El general Cárdenas tenía una idea de hacer una revolución comunista en México. Tal vez muchos digan, qué exagerado es. Claro que sí. Él fundó, creo que 16 normales rurales. ¿Qué es lo que quería hacer este orador igual, no? Bueno, él manera. con las supuestas universidades Benito Juárez, nada más que ahí sí se robaron el dinero, ya ni siquiera, o sea, no existen esas, existen en el papel y en la bolsa de los que, claro, que las crearon, ¿no? En el caso del general Cárdenas sí creó esas escuelas normales rurales para que fueran jóvenes campesinos los que
abrevaran en el marxismo, en la revolución, y desarrollaran focos guerrilleros en México. Nada más te voy a decir que de Ayotzinapa fueron Lucio Cabañas, el principal guerrillero históricamente que ha tenido México, otro anterior, Genaro Vázquez, fue también guerrillero, e incluso en el movimiento anterior de 1956, si no me equivoco, 60 por ahí, el líder Otón Salazar, de entonces el CENTE, porque no había la CENTE, era de Ayotzinapa. Y en todos los movimientos de la CENTE hay gente de Ayotzinapa o de una de las normales rurales. La de Amilcingo, por ejemplo, que está en Guerrero, en el camino, en Morelos, en el camino de en la carretera relativamente nueva que tiene de Cuautla a Puebla, ahí está la institución, y si tú pasas tiene pintarrajeado ahí todo de guerrilleros, etcétera, y las muchachas en cada morral deben traer un arma ahí, ¿no? Porque es una normal femenil. Entonces, todas esas, hubo en Huejotzingo, o sea, en varios lugares del país, el general Cárdenas sembró la raíz de la discordia entre los mexicanos. Ahí que lo ven todos, el gran Lázaro Cárdenas, el Tata le decían, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues, el Tata fue el principal combatiente contra los cristeros, ¿no? Realmente él fue uno de los que generó mucho mayor encono contra los cristeros, y como prácticamente, como dice Jan Meyer, ya habían ganado los de la cristiada, Estados Unidos intervino particularmente el que era entonces embajador Dwight Morrow, tanto para sacar del país a Calles, porque estorbaba ese maximato, y pusieron a Cárdenas porque le tenían temor, pero tuvieron que intervenir gente del Vaticano, obispos de los Estados Unidos y el propio clero mexicano para arreglar ese conflicto. Y Cárdenas se quedó, pues, prácticamente como garante para los revolucionarios mexicanos, y se quedó como presidente, aunque él no era el cálculo que fuera a llegar a ser el presidente que fue, porque era uno que iban a manejar a través del hijo del general Calles. Ya sabes, así los hijos de los presidentes abusivos ya creen que hasta pueden ser ellos presidentes o poner a sus cuatachones de presidentes, ¿no? Porque así pasa con los países que no están informados, que están desinformados y que no les interesa un bledo su país, ¿no? Entonces los dictadorzuelos son los que quieren heredar el podercillo, sí, ¿no? sí, quieren prolongarlo, y pues lo que hacen es prolongar los proyectos, no se hace nada, causan distorsiones y causan muchísima desconfianza a la gente que pudiera invertir. Pero bueno, ese es un tema mucho más amplio de estructural. Pero regresando al movimiento 68. Sí. Un movimiento, obviamente, que tuvo muchas repercusiones y le dio el triunfo a Luis Echeverría, porque en ese momento el que se había evidenciado fue el ejército. ¿Cómo se evidenció? Porque los agentes de la Federal de Seguridad les dispararon en Tlatelolco a los soldados. Fue un fuego cruzado. Claro. Y entonces, con la habilidad que le era propia a este hombre maligno, Luis Echeverría, se manejó la prensa, que fue el ejército. Pero pues obviamente que los editorialistas de esa época y los directores de los periódicos pues estaban en un problema mayor, porque no podían echarle la culpa al ejército directamente, pero sí lateralmente se lo empezaron a echar. Y cuando Díaz Ordaz dijo que él asumía la responsabilidad y que él había llamado al ejército para que procediera, pues entonces la gente se enfureció con Díaz Ordaz, pero sobre todo descalificó al ejército, ¿no? Que ese era el objetivo de Luis Echeverría. Y entonces triunfó nuevamente ese poder civil, que independientemente que tuviera el objetivo de excluir una bota militar en el futuro de México, que pudiera haber sido algo plausible, pues los métodos que se utilizaron fueron métodos altamente negativos. Manipuladores. ¿no? Manipuladores. Totalmente. Y entonces,
llegaron al poder y el PRI, pues en ese momento se decantó a favor de Luis Echeverría, una persona que no podía pronunciar un discurso, porque nunca tuvo orden mental. Hubo momentos en los que algunos compañeros y yo quisimos grabar un discurso porque tenemos una revistita y entonces se transcribían de la grabación directamente y nos ayudaba alguna mecanógrafa y 2 días no pudimos armar el discurso porque era una bola de incoherencias. No se articulaba una frase No. bien. Sí, y como parecido en la misma escuela de López Obrador, nada más que López Obrador se va por frases, por vaciladas, sin seriedad. Entonces Luis Echeverría hizo un terrible gobierno que metió a México en la deuda más importante y que ha escalado esa deuda hasta la fecha de una manera que no se ha podido detener. Luis Echeverría hizo crecer la burocracia enormemente, empezó a fundar universidades sin tener maestros, entonces las universidades perdieron calidad, aumentó el número de universidades y entonces a muchos que participaron en el movimiento estudiantil, como agitadores, como porros, como eso, los habilitaron como profesores en diversos lugares de la universidad. Son los resultados que tenemos de la educación. Hasta una presidenta, ¿no? Ajá. Pues no fue directamente Luis Echeverría porque ella es posterior, pero tiene Pero de esos movimientos. de esos movimientos está el mismo López Obrador, ¿sí? Uh-huh. De esos movimientos está Beatriz Paredes, que es una de las firmantes del foro de Sao Paulo, y una persona que estuvo en Cuba, donde le dio rienda suelta a sus pasiones, y así una serie de políticos izquierdistas que hemos tenido, que dicen que son izquierdistas porque tienen la verborrea del izquierdismo, pero como todos los izquierdistas, que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de tu compadre, porque ellos son inmensamente ricos, ¿no? Y de ahí surgió una élite priista que dejó de tener la seriedad que tenía para la estabilidad política, ¿no? Entonces Luis Echeverría fue uno de los presidentes que más daño le hizo al país, y eso generó que en Estados Unidos los apoyadores al criterio de la Guerra Fría de que fueran secretarios de gobernación, los presidentes lo cambiaron porque dijeron, bueno, pues, siquiera vamos a poner gente, apoyar gente, porque realmente son los que tienen mayor fuerza para poner gente, o la tenían, porque también se han equivocado terriblemente, y empezaron a impulsar al área económica. Como Luis Echeverría era un tipo mañoso, se dio cuenta de que podía ser presidente el que fuera secretario de Hacienda o un secretario del área técnica financiera, y entonces metió a un compadre toda su vida que fue López Portillo, disfrazado de hacendario, y entonces llegó a ser presidente embosado de esa manera. Claro que López Portillo incrementó mucho más la deuda mexicana, y fue cuando México tuvo, junto con lo que Echeverría adquirió de puras empresas quebradas, ambos llevaron a tener un déficit gigantesco financiero, porque México tenía 1.500 empresas, entre ellos los bancos que nacionalizó López Portillo en la nómina, y obviamente, pues como usted ya sabe, como sucede con los de la barredora de hoy y como sucede con los hijos de Obrador, pues con sus amigos, etcétera, pues tienen sueldos superlativos, y en aquella época los directores de bancos eran políticos que no les interesaban las finanzas, y prácticamente casi todos tenían aviones. No todos tenían jet, porque no en esa época no todos podían tenerlo, pero sí tenían sus aviones personales. Y la debacle económica de México fue una quiebra total, porque no hubo una sola empresa del gobierno que estuviera en números rojos, incluyendo por supuesto CFE,
y Petróleos Mexicanos. Como hasta la fecha son empresas prácticamente, sobre todo Petróleos Mexicanos, en quiebra. O sea, desde 1900 más o menos 98, Petróleos Mexicanos tiene un pasivo laboral mayor a los activos. Entonces ese es el resultado. Y así se terminó el movimiento 68 en un baño de sangre de gente que no suponía que fue, y quedó de presidente Luis Echeverría. Y por fin, ¿cuál fue el final de Corona del Rosal? Eso no se ha dicho. El general Corona del Rosal pues se retiró después de haber sido, ¿Con honores o qué? pues fue jefe, tuvo puestos muy buenos y se fue a su natal Hidalgo y se acabó eso, porque no era en sí Corona del Rosal, sino era la corriente del general Cárdenas, que querían arribar al poder por medio de los militares. Okay. Y hasta ahí Cárdenas pues dejó ese tipo de estrategia y le fue cambiando, ¿verdad? Pero con eso te quiero dejar en suspenso, Sí. pero que algunas cosas de estas pues podríamos, si el público nos hace preguntas, tal vez hacer otro programa adicional para detallar muchas cosas de estas que son importantes. Pues me queda más claro el panorama, ¿no? Ya no me voy a Qué quedar bueno. con lo del texto gratuito, ¿no? Sí. Puras mentiras, pura confusión. Sí, así Nada te es, hace clic. así es. Y bueno, ahora por ejemplo lo de ayer pues es una burla, porque Claro. esos movimientos lo organizan desde el gobierno. Sí. Y yo no dudo que la jefa del gobierno de la Ciudad de México, que es enemiga de la presidenta, le está pegando calambres de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, nada más hasta ahí la dejo. Perfecto. Si quiere usted dudarlo, dúdelo. Si quiere usted aceptar la versión de la prensa, acéptela. Pero la versión de los políticos, piénselo un poquito más.